Hola, hola exploradores del tiempo. Vuestro guía os da la bienvenida al mundo clásico, el lugar donde se inventó la democracia, el teatro y donde los dioses vivían en una montaña con piscina climatizada. Hoy aterrizamos en la antigua Grecia, la civilización que sentó las bases de Occidente. Agarraos fuerte, porque pasamos de las grandes monarquías fluviales a un laberinto de ciudades-estado, donde un día votas y al siguiente te lías a tortas con el vecino. Lo primero que hay que entender es dónde estamos. Los griegos llamaban a su hogar el Hélade. Si miráis el mapa veréis que es el extremo oriental del Mediterráneo, la península de los Balcanes, miles de islas y la costa de Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Y aquí viene el primer dato clave. La geografía. ¡Oh, no, por favor! La geografía no. Sí. La Hélade estaba partida por montañas y valles estrechos y aislados. Pensad en esto como si fueran pequeños apartamentos separados. Consecuencia, pues que Grecia nunca fue un país unificado. Cada valle y cada isla era un estado independiente. Pero ojo, aunque tuvieran leyes distintas, se sentían parte de la misma civilización. Hablaban el mismo idioma, el griego, y adoraban a los mismos dioses, los del Monte Olimpo. Además, como la tierra no era muy fértil para cultivar, casi todo eran piedras y cabras, el mar Mediterráneo se convirtió en su salvación. No solo era su fuente de comida, sino también su autopista principal. Gracias a su excelente ubicación entre Asia, África y Europa, los griegos se convirtieron en unos navegantes y comerciantes extraordinarios. Y ahora venga, es hora de meternos en el barro histórico. La Grecia que nos dio a Platón no salió de la nada. Sus raíces son antiguas y un poco dramáticas. Todo empieza con dos civilizaciones que fueron las primeras estrellas de rock del Egeo durante la Edad de los Metales. ¿El qué has dicho? El Egeo, el mar Egeo, durante la Edad de los Metales, de la que ya hablamos en otro capítulo. La civilización minoica, o conocida también como cretenca. Los reyes del lujo eran, sí. La primera en montar el show fue esta civilización minoica, nacida en la isla de Creta, que está en el Mediterráneo, claro, hacia el tercer milenio antes de Cristo. Eran sin duda los dueños del comercio. Les iba el vender y comprar en el mar Egeo. Su nombre viene del rey legendario Minos, que debía ser un tipo con mucho flow. Su centro de operaciones, su cuartel general, era el fastuoso Palacio de Knossos. Imaginaos un edificio tan grande que era un laberinto con más de 1000 habitaciones. Para limpiar eso. El primer resort de lujo de la antigüedad. Y no solo era grande, estaba decorado con frescos. Un apunte rápido. Un fresco, claro, ¿qué es un fresco? Un tío muy espabilado. ¡No! Un fresco es una pintura hecha directamente sobre yeso o cal húmeda para que el pigmento, la pintura, se quede fija para siempre. Era como pintar tu casa antes de que se secaran las paredes. Por cierto, sobre Knossos hay un drama histórico, chulo, que me quema. El arqueólogo que lo excavó, que lo descubrió, Sir Arthur Evans, se tomó licencias creativas peligrosísimas, sí. Para que no se cayera, usó cemento y restauró murales sin muchas pruebas.
Es como si vas a reconstruir un ordenador prehistórico y en lugar de usar las piezas originales, lo rellenas todo con silicona caliente. Vamos, una auténtica locura que hoy le valdría el veto de por vida a cualquier profesional. Y después nos encontramos la civilización micénica, los macarras del Egeo. Llegaron después, claro, entre 1600 y 1400 a.C. Eran los conocidos como aqueos. ¿Aqueos? Aqueos, sí, un pueblo guerrero que se instaló en el sur de los Balcanes. Eran rudos, militares y construían ciudades amuralladas, o sea, con murallas como fortalezas, en Micenas y Tirinto. Eran la élite militar de la época, los que iban al gimnasio 7 veces a la semana. Poco a poco le fueron quitando el control comercial a los minoicos, como el alumno nuevo y fuerte que le roba el bocadillo al más listo de la clase. Pero hacia el 1200 a.C., toda esta fiesta se acabó. Estas dos civilizaciones cayeron en un crash monumental. La historia entra en un periodo oscuro, un apagón histórico, sin textos ni registros. Nos quedamos sin saber nada. Es como si Internet se cayera durante 400 años. La gente se reagrupó en pequeños poblados hasta que, en el siglo VIII a.C., la luz volvió. ¡Chas! Dando paso a la época arcaica. Y ahí es donde la cosa se pone seria. En la época arcaica, a partir del siglo VIII a.C., nace la institución más importante de Grecia, la polis. ¡Quita! ¡Una polis! No, ¿qué era una polis? Bueno, pues una polis no era nada más que una ciudad. Pero no era solo una ciudad, era una ciudad-estado. Pensad en ella como un país pequeñito, una ciudad más el territorio circundante, el territorio de al lado, de alrededor, bosques, pastos y cultivos, con su propio gobierno, sus propias leyes y su propio ejército. Mini países independientes que se gobernaban a sí mismos. Al principio estaban gobernadas por reyes o jefes locales. Luego, el poder pasó a los más ricos, a la minoría privilegiada que se autodenominaba los aristoi, los mejores. Ellos mismos, los que más dinero tenían, los más poderosos económicamente, ellos mismos a sí mismos se dijeron, bueno, pues nosotros, oye, pues sigue, que somos los mejores. Y de ahí viene la palabra aristocracia, los aristoi, el gobierno de los mejores, claro, nosotros, pero no todos estaban de acuerdo. Y en algunas polis, en algunas ciudades, cayeron en manos de tiranos, gente que concentraba todo el poder en una sola persona. Todo para mí. Y entonces, entre los siglos 8 y 6 a.C., la población griega creció demasiado. Bueno, pues todo iba muy bien, comían bien, bebían bien, se reproducían bien y la población creció mucho. El problema es que la Tierra, el espacio, claro, no se estira, no da más de sí. Y la poca que había de tierra, pues ya la tenían los ricos, los aristoi. Claro, ¿qué solución queda cuando está todo el mundo ahí apretadito y no hay más espacio? Pues entonces la gente decide emigrar. Emigrar, irse a otro sitio a vivir. Así que miles de griegos se lanzaron al Mediterráneo y fundaron colonias. Uy, sí, ponme un poco de colonia, a ver si huelo mejor. No, colonias. Fundaron sitios donde vivir. Colonias por toda la costa del Mediterráneo. Estas colonias eran comunidades independientes
que mantenían, eso sí, contactos y un lazo cultural con su polis de origen, la que llamaban la metrópolis. La ciudad desde donde habían salido era la metrópolis y compartían pues los mismos dioses, las mismas costumbres. Esta colonización fue fundamental porque extendió la civilización griega, su cultura, como un virus cultural por todo el Mediterráneo. Y así llegamos a la joya de la corona, el periodo clásico, el siglo V a.C. Esta época estuvo marcada por el auge y la rivalidad de dos superpotencias, Atenas y Esparta, y una serie de guerras, monumentales. Las guerras médicas. El enemigo era persa. Y es que a mediados del siglo VI a.C., el imperio persa, que era un gigante, un imperio enorme que estaba en Asia, se empezó a expandir, empezó a crecer y sometió a las polis griegas, a las ciudades griegas que estaban en la parte más oriental, en Asia Menor. Cuando éstas se rebelaron, dijeron, hombre, pues la verdad es que no nos apetece que nos conquistéis. Atenas y otras polis, pues dijeron, hombre, pues vamos a ayudar a nuestros amigos griegos de esa zona contra los persas. Y esto desató estas guerras médicas que enfrentaron a todos los griegos contra el gigante persa, contra el imperio persa. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Los griegos ganaron, contra todo pronóstico. Y este triunfo elevó a Atenas al estatus de la polis más prestigiosa y poderosa de toda la Hélade. Y atención porque llegamos a un invento revolucionario importantísimo, la invención de la democracia ateniense. Fue el gran legado de Atenas. Democracia significa literalmente el gobierno del pueblo, a diferencia de, por ejemplo, la oligarquía de Esparta, porque en Esparta, en esa otra gran polis, en esa otra gran ciudad de Grecia, o en las tiranías, pues había otro tipo de gobierno. En Atenas no. En Atenas había democracia. En Atenas la participación política se abrió al pueblo. Bueno, más o menos. ¿Cómo funcionaba todo esto? Bueno, tenían tres instituciones clave. Para empezar, lo que se llamaba la eclesía. Vaya nombre. Bueno, se le puede llamar asamblea, si os parece bien, pero ellos le llamaban la eclesía. Era el órgano más importante. Estaba formada por todos los ciudadanos atenienses. Bueno, todos, no. Los hombres mayores de 20 años. Y votaban las leyes. Y decidían, pues, si había guerra o había paz. Era el poder del pueblo, más o menos, sin filtros. Después estaba la Bulé, o el Consejo de los 500, que preparaba los temas para la asamblea. O sea que decidían, esto se tiene que votar, o esto no lo vamos a votar. Esto sí que lo vamos a tratar. Y este tema, pues este tema todavía no. Y después estaban los magistrados, que eran los que ejecutaban las decisiones. Los que decían, bueno, pues esto se ha decidido, pues esto hay que llevarlo a cabo. Y eran los que hacían cumplir las cosas que se decidían. Estaban, por ejemplo, los estrategos, que eran los generales del ejército. Hubo uno de muy famoso, no sé si os sonará, Pericles, que este fue reelegido hasta 15 veces. Se ve que el tío lo hacía súper bien. Con Pericles, por ejemplo, que gobernó Atenas en su máximo esplendor, se alcanzó la cima. Aumentó la participación ciudadana. Mandó reconstruir la Acrópolis, que había quedado hecha a escombros por los persas, que vinieron con ganas, ¿verdad?, de molestar, y la pobrecita Acrópolis pues quedó hecha añicos. Ojo al dato, la democracia incompleta. Aquí viene el asterisco histórico y es importante. Aunque Atenas inventó la democracia,
todo esto que hemos contado, no sé si lo habéis intuido, no era bien para todos esto de la democracia. De bueno, pues venga, vamos a votar, a ver si votamos esta ley o votamos esta otra. Hablemos de este tema, no, hablemos del otro, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer lo otro. Esto no era exactamente para todo el pueblo. Solo los hombres nacidos en Atenas eran ciudadanos y podían participar de la democracia. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros, o sea, los que no habían nacido en Atenas, conocidos con el nombre de metecos, mira, otro nombre bien chulo, metecos, que no es un insulto. Los metecos, todos estos, mujeres, esclavos y metecos, no tenían ningún derecho político. O sea que la democracia no era para ellos. Bueno, para ellos era aceptar a gusto o a regañadientes el resultado de lo que decidían los demás. Así que era una democracia genial, pero solo para el 10% de la población. El 90% pues tenía que aguantarse con lo que decidieran la minoría. Y hasta aquí la primera parte de nuestro viaje hasta la Grecia antigua. En el próximo episodio nos centraremos en su rival, Esparta, la guerra, el gran imperio de Alejandro Magno y, por supuesto, en la vida diaria, los dioses del Olimpo y los genios que inventaron la filosofía. No os lo perdáis. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, compártelo con tus amigos y deja tus comentarios. Me encantará leerlos. Nos escuchamos muy pronto en otro viaje alucinante por la historia. Hasta la próxima. Adiós.